Cuando te sientas triste y solo y sin amor, el Señor nos ha dicho y prometido que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oirá, y si nos oye, Él contestará. Bienvenidos a este programa, donde reconocemos el poder de la oración, conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. La oración es la fuerza, el poder y el secreto que mueve al cielo y hace que el mundo se mueva a su voluntad. Queremos en este programa ser tus hermanos en intercesión y unirnos todos en el poder de la oración. Comenzamos. que te abro los brazos, que te estoy esperando, ven a mí. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa El Poder de la Oración, un programa donde juntos descubrimos ese poder que tenemos en nuestras vidas, en nuestras manos, el poder de llegar al corazón del Señor y en muchas ocasiones de cambiar muchas cosas por medio de la intercesión, por medio de la petición, por medio de ese amor y esas promesas que Dios nos ha dado. Durante todo este tiempo hemos estado viendo un tema que se llama Lo que dices, recibes. Ya en otras semanas hemos estado meditando un poquito cómo nuestras palabras son dinamita. Nuestras palabras tienen el poder de hacer que las cosas sucedan para bien o para mal. ¿Sí? Dios nos ha dado el poder de las palabras, del pensamiento, del deseo en nuestro corazón. Pero ahorita en este programa pues vamos a retomar un poquito lo que hemos visto hasta ahora, basándonos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, cuando dice, todo lo que pidan, ¿sí? En la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán, ¿sí? Y hoy vamos a ver cómo nuevamente retomamos lo de las leyes espirituales. Las leyes espirituales, así como hay leyes físicas, la ley de gravedad, ya habíamos visto la semana pasada cómo la ley de gravedad nos ayuda para comprender que todo lo que sube va a bajar. Y la ley de gravedad nunca va a cambiar, salvo algo extraordinario. Así son también las leyes espirituales de Dios, que Dios ha puesto. No van a cambiar, salvo algo extraordinario que las haga cambiar. Y ya hemos visto, ¿verdad?, esas leyes que encontramos en el Evangelio según San Mateo, que dice, busquen y encontrarán, pidan y se les dará, ¿sí? Todo aquello dice que pidan, crean que lo han recibido y lo recibirán. Otra ley espiritual, ¿sí? La ley de oro. Todo lo que quieras que te hagan, hazlo tú a los demás. Esa es una ley también muy importante. Y bueno, pues a mí me llama mucho la atención los aviones. Siempre que me subo a un avión, siempre le doy gracias a Dios. Digo, ¿cuántas maravillas les permites a los hombres realizar? ¿Cuánta sabiduría has puesto tú en los hombres? Imagínense esos aparatos enormes con tantísima gente. Ir por el cielo, surcando el cielo a una velocidad muy grande y a una altura muy grande. ¿Cómo no se caen? O simplemente cuando ya van a aterrizar, ¿cómo no se caen? ¿Cómo no en un momento se desploman cuando ya van bajando o cuando van subiendo? Sin embargo, nosotros pudiéramos ver que esa ley de gravedad, los aviones la rompen, ¿sí? Pues sí, precisamente sí, pero en realidad funcionan de acuerdo a otra ley que se llama ley de suspensión, ¿sí? Así que el avión, gracias a esas leyes, es como se suspende en el aire. Y nosotros también en las leyes sobrenaturales debemos de conocerlas. Debemos de conocerlas para no romperlas y para llevarlos a cabo, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que esas leyes sobrenaturales y leyes espirituales, Dios las ha puesto para nuestro bien, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de saberlas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a conocerlas, pues entonces empezamos a vivirlas, ¿sí? Vamos a ver en Marcos 11, 23, ¿sí? Marcos 11, 23 lo que dice. Comenzando desde el versículo 20. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz, ¿sí? Pero bueno, vamos a irnos un poquito antes, desde el versículo 12. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue
a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo, que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Al pasar muy de mañana, luego nos pasamos al versículo 20. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordando, le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús le respondió, tened fe en Dios. Y os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que ya va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone vuestras ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es algo impresionante lo que nos enseña esta palabra. Jesucristo no está ni siquiera pensando o haciendo algo extraordinario, simplemente dijo, y lo dice claramente, ¿sí? Viendo una higuera con hojas solamente, fue a ver si encontraba higos. Pero al no encontrar más que hojas, sí, porque no era tiempo, lo dice, de higos, entonces le dijo. Nosotros vemos aquí algo muy, muy impresionante. ¿Cómo? Jesucristo está hablándole a un árbol. Eso es maravilloso. Jesucristo está platicando con un árbol, ¿sí? Entonces, nosotros vemos aquí la importancia que tiene la palabra, ¿sí? Aquí Jesucristo nos habla de que Él solamente dijo, ¿sí? Hablando en voz alta para que lo oyeran sus discípulos. Parece que nada sucedió al instante, ¿sí? Todo quedó así, solamente Él habló, ¿sí? Sin embargo, nos cuenta aquí en el versículo 20 que al pasar al otro día, en la mañana siguiente, sus discípulos volvieron a pasar en la higuera y esta estaba seca. Solamente con la palabra que dijo Jesús en voz alta, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo nuestras palabras tienen poder. Ya habíamos visto en otros programas cómo se nos va a pedir cuentas de las palabras ociosas que nosotros digamos. Así que tengamos mucho cuidado con lo que decimos, mucho cuidado, no solamente con lo que decimos, sino con lo que pensamos y pedimos y lo que hacemos, ¿sí? Porque esas leyes nos enseñan que ellas están, debemos de conocerlas y seguirlas, ¿sí? En muchas ocasiones nosotros pensamos que Dios no nos escucha, decimos es que Dios ya no me escucha. Dios ya cerró sus oídos para mí, ya no me escucha, ya no me concede nada de lo que le pido. Y eso es cierto que Dios ha cerrado sus oídos, porque dice muy claramente la palabra de Dios, ¿sí? Hablando, por ejemplo, en lo económico y en todo lo que necesitamos, para nuestro diario vivir. Nos encontramos en muchas ocasiones con necesidades y que decimos, ¿de dónde vamos a sacar dinero? En estos momentos, por ejemplo, hay muchas personas que tienen muchísimas necesidades económicas y hay otras personas que sin tener una entrada fija no están pasando necesidades. Tampoco tienen grandes lujos, tampoco. Dios no nos ha prometido grandes lujos, pero sí nos ha prometido que tendremos todo lo necesario. ¿Dónde lo encontramos esto? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo se les dará por añadidura. Así que nosotros debemos de tener bien claro, ¿sí?, que hay una ley allí. Busquen primero, ¿sí?, el reino de Dios y su justicia, y todo se les dará por añadidura. Entonces, cuando nosotros buscamos el reino de Dios y también su justicia, debemos de tener bien claro que Él nos va a dar todo lo que necesitamos, ¿sí? Y nosotros quitémonos de nuestro corazón y de nuestra vida que Dios ya no nos escucha. Más bien debemos de decir, estoy buscando, ¿sí?, el reino de Dios y su justicia. Entonces, si yo estoy buscando el reino de Dios y su justicia, no debo de pasar necesidades. Y eso es bien claro. Y eso es una experiencia de nuestra vida y de la vida de muchos cristianos católicos que no están pasando necesidades. ¿Por qué? Porque primero hay que buscar su reino y también su justicia. Y para eso pues hay que estar agradando a Dios. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios?
Sí, ya veíamos en el programa pasado cómo dos personas que no están de acuerdo no pueden caminar juntas. Dos personas que están peleándose siempre, no van a caminar juntas o van a ir siempre caminando, pero en un estado siempre de pelea. ¿Sí? Entonces, si Dios dice una cosa y yo hago otra cosa, pues es bien difícil para que yo comprenda lo que Dios quiere de mi vida. Y es bien difícil para que yo comprenda la voluntad de Dios en mi vida. Por eso yo debo de buscar agradar a Dios. Lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, 29. Yo hago siempre lo que le agrada. Dice el Señor, refiriéndose al Padre. Yo hago siempre lo que le agrada. Qué difícil nosotros pensar que en todo lo que hagamos agrademos a Dios. Ese es nuestro deseo. Pero en ocasiones yo creo que a ustedes les ha pasado que decimos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No la sé. Se ponen ante mí 1000 caminos. ¿Cuál voy a elegir para agradar a Dios? Pues primeramente yo debo de conocer su voluntad. Y su voluntad solamente la voy a conocer por medio de ¿qué? De su iglesia, por medio de su palabra, por medio de los documentos de la iglesia, por medio del catecismo, en una manera general. Y en una manera particular, pues en mi vida de oración diaria, en mi vida también de tener cerca de mí algún sacerdote, alguien que me vaya instruyendo, alguien que me vaya dirigiendo, un director espiritual. Es muy recomendable para nosotros tener alguien a quien poder acudir para pedirle consejo. Así que como dice la palabra de Dios, yo hago siempre lo que le agrada a Dios. En otra parte del Evangelio de San Juan también nos dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Cuánto deseas tú agradar a Dios? ¿Cuánto deseo yo agradar a Dios? Porque ese es el comienzo de verdad de que todo lo que yo diga se lleve a cabo. Agradar a Dios, buscar primero su reino y su justicia, y dice, y todo lo demás se me dará por añadidura. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más en su programa El Poder de la Oración. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14:14. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Llénate del Espíritu Santo.
Estamos de regreso en su programa El Poder de la Oración y estamos meditando sobre esta cita bíblica que dice, sí, todo lo que dices recibes. Es decir, y no solamente lo que dices, sino lo que pides en oración, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Sí, eso es tremendo. Nos damos cuenta que tenemos en nuestras manos un tesoro. De verdad, es dinamita nuestro corazón, nuestras palabras, nuestros sentimientos, todo lo que hacemos y todo lo que pensemos es dinamita, porque Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Él es creador y por lo tanto nosotros también somos co-creadores en el sentido de crear nuestra propia vida, en el sentido de las cosas buenas o las malas, no que creamos nosotros seres humanos o naturaleza o algo así por el estilo, pero Dios nos ha dado esa capacidad también, somos imagen de Dios y ya veíamos cómo cada una de las cosas que nosotros vemos, los grandes adelantos de la ciencia, cada una de esas cosas es por la mente que Dios ha puesto en el hombre, la sabiduría, y cada vez más se descubren más cosas para la medicina, cada vez más los adelantos van, de verdad, apenas los conocemos y ya son obsoletos, mucho más nosotros aquellos que no estamos tan de verdad diariamente sabiendo los descubrimientos, sobre todo hablando de internet y de medios de comunicación, definitivamente ya nos rebasó. Nosotros nos quedamos apenas comenzando a conocer las cosas básicas de internet, cuando ya hay miles de adelantos. Entonces vemos ahí que el hombre tiene una gran capacidad creadora. Y entonces en lo espiritual también el hombre tiene una gran capacidad creadora, ¿sí? Y eso es un don del Señor. Yo debo de tomar conciencia de eso, tomarlo para mi bien y continuar haciéndolo. Entonces nos quedamos en la idea de que hay que agradar a Dios. Cuando algo no está sucediendo en mi vida, cuando yo siento que no es escuchada mi oración, que yo pido las cosas y no me son dadas, y que yo, a pesar de que yo necesito, por ejemplo, lo necesario para mi diario vivir, y no lo tengo, entonces yo debo de revisarme una vez más, y eso lo vamos a estar repitiendo durante esta serie de programas. Yo sí tengo que revisarme qué tanto estoy agradando a Dios con mi vida. Si no estoy agradando a Dios con mi vida, tenlo por seguro que esa ley no se va a llevar a cabo, porque no estoy buscando su reino. ¿Y qué es su reino? El reino de Dios, y desear que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra, pues es conocer su reino. Es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de amor, ¿sí? No es, el mismo Jesucristo lo dice en el Evangelio según San Juan, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Los reyes de este mundo los conocemos, ¿sí? Tienen poder, tienen riquezas, tienen también grandes pecados. Y el reino de Dios es superior a estos, sí, pero no es de este mundo. Los que son parte de ese reino van a reinar con su rey, pero no en este mundo. Nosotros estamos esperando un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que este reino y su justicia debemos de luchar para que se instaure primero en nuestras vidas y después en la de los demás. Yo debo de estar bien consciente que si yo no soy ciudadana del reino de Dios, soy ciudadana del mundo. Y esa ciudadanía se va a terminar, ¿sí? El mismo Jesucristo lo dice muy claro. Estamos en este mundo, mas no somos del mundo. Aquí no está nuestra patria. Aquí no está nuestra estadía. Nuestra patria está junto a nuestro Dios y Señor, en el hogar del Padre. Ahí está nuestra patria. Así que si yo estoy buscando ese reino, ¿sí? Conquistar ese reino, y no solamente para mi vida, sino para mi familia y para todos los que me rodean, y su justicia, eso es bien importante. Es decir, la justicia es la santidad en mi vida. Si yo estoy buscando eso, estoy agradando a Dios. Y estaré diciendo, como el mismo Jesucristo dice, yo hago siempre lo que le agrada, ¿sí? ¿Cómo es posible que pensemos o que nosotros, ¿sí? Estemos seguros de que estamos agradando a Dios? Recuerdo el ejemplo, no estoy tan segura si es San Luis Gonzaga o es uno de esos santos adolescentes, ¿sí? Que en una ocasión estaban jugando fútbol con sus amigos y empezaron a decir entre ellos, si supiéramos que este es el último día de la tierra, que ya se va a terminar el mundo, ¿qué haríamos?
Y entonces todos empezaron a decir, pues yo correría a la iglesia y allí me estaría. ¿Sí? Y el otro decía, pues yo correría a confesarme. Y el otro, yo correría con mi familia a pedir perdón y a estar con ellos en los últimos momentos de este mundo. Y otro decía, yo correría a hacer buenas obras. Y así cada uno de ellos estuvo diciendo lo que haría, pensando que fuera el último día de su vida o que se iba a terminar el mundo. Y le preguntaron a él, ¿y tú qué harías? Dice, yo seguiría jugando fútbol. Y ellos se quedaron, ay, tan espiritual este hombre, y dice que él seguiría jugando fútbol. No entendieron. Mas, sin embargo, él dice, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ahorita esté yo aquí con ustedes jugando fútbol, ¿sí? Entonces yo seguiría haciendo la voluntad de Dios. Qué claro tenía este santo lo que es agradar a Dios. Nosotros tenemos la idea de que agradar a Dios es que siempre estemos en la iglesia. Si tengo que agradar a Dios, me va a costar mucho porque tengo que dejar mi quehacer, tengo que dejar de ir a fiestas, tengo que dejar de ver internet, tengo que dejar de ver películas, tengo que dejar de ver esto, tengo que dejar muchas cosas para agradar a Dios. Y no. Agradar a Dios es, primero, se debe de comenzar con desearlo. Yo deseo que de verdad en tu corazón y en mi corazón haya estas palabras. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Y entonces cada día, desde que se amanece y nos levantamos, entonces decirle, Señor, en este día yo quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte, quiero buscar tu reino. Y entonces parte de la voluntad de Dios va a ser que te bañes, parte de la voluntad de Dios va a ser que te laves los dientes, parte de la voluntad de Dios va a ser que hagas tu oración, o no sé, ¿verdad? Que hagas tu oración, no sé si antes de bañarte o después de bañarte, pero que hagas tu oración. Parte de la voluntad de Dios va a ser que si tú eres ama de casa, tú excelentemente vayas y prepares el desayuno a tiempo, te levantes a tiempo, ¿verdad? Hagas el desayuno a tus hijos, ¿verdad? Y ellos sean bien alimentados antes de irse a la escuela. Parte de la voluntad de Dios será que tú estés lista también para mandarlos y que vayan limpios y que vayan planchados. Y parte de la voluntad de Dios es hacer tu diario trabajo, de tal manera que si llegara en ese momento, ¿verdad?, la muerte, tú estarías haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Y en muchas ocasiones diremos, ay, es que tengo tantas cosas que hacer, ¿verdad? No puedo orar. No, la voluntad de Dios es que ores. Yo sé que puedo hacer muchas cosas después de levantarme. Me levanto a las 6 de la mañana. Bueno, yo me levanto 5 minutos antes. 5:45 o 5:50, más o menos. ¿Sí? Entonces yo digo, ay, estas 2 horas pudiera hacer muchas cosas antes de ir a misa. No, la voluntad de Dios es que yo me vaya a la capilla y me esté allí las horas antes de ir a misa. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios. Y pudiendo ir a barrer y pudiendo ir a hacer estas cosas o la otra o esto, la voluntad de Dios es que yo me vaya a la capilla y allí me esté. La voluntad de Dios es que a la 1:30 yo deje lo que esté haciendo, cualquier cosa que yo esté haciendo, y me vaya a la capilla. Y empiece con el rosario y la alabanza y la liturgia. Y que si yo salgo y me quedé muy poquito tiempo para comer y para lavar los trastes, no importa, ¿verdad? Y que ya después siga lo que siga. Pero la voluntad de Dios es que yo a la 1:30 yo esté allí. La voluntad de Dios es que yo antes a la hora que llegue de donde yo llegue, ¿verdad?, de mi servicio, yo tengo que primero cenar como comunidad, es decir, cenar juntas para platicar cómo están las hermanas, y después irnos de nuevo a la capilla, ¿verdad?, rezar completas, adoración y quedarme mi hora ante Santísimo, o lo que yo, si no he hecho mi lectura personal, también tengo que hacer mi lectura. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, y sé que pudiera hacer muchas otras cosas. A lo mejor dijera, ay, pues es que si yo no rezara a la 1:30, a lo mejor pudiera hacer otras cosas. Es que si yo no tuviera mi tiempo de la capilla, mi día de capilla, que es el miércoles, ese día yo pudiera estar haciendo muchísimas cosas. ¿Por qué tengo que estarme en la capilla? Pudiera hacer muchas otras cosas. No, la voluntad de Dios es esa. Es que yo esté el miércoles lo más que pueda en la capilla. Que para muchas personas dirán, ay, lo más que pueda allí frente al Santísimo cuando hay tanta necesidad. No, esa es la voluntad de Dios. Entonces, si yo busco agradar a Dios, yo debo de hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar.
Vamos a orar, ¿verdad? Como siempre lo hacemos. Recordemos que después de cada segmento vamos a orar por las personas que nos hablen, por las personas que nos manden por medio del internet sus intenciones, y así lo vamos a hacer en cada programa. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Señor, muchas gracias porque sabemos que tú nos escuchas. Gracias porque tú, Señor, nos das la seguridad que siempre que levantamos nuestra voz, tú nos estás escuchando. No importa cómo sea mi oración, si es una oración llena de remordimientos, llenas de inquietudes, aun cuando yo tengo que decirte cosas que no me han gustado, que me han pasado en la vida, tú me escuchas. Aunque sea, Señor, para reclamarte, tú me escuchas, Señor. Gracias porque siempre, no importa dónde esté, no importa qué esté haciendo, tú, Señor, me puedes escuchar. Gracias, Señor. Hoy quiero poner en tus manos, Señor, la vida de Luis Velázquez y Guadalupe Medina. Hoy te pedimos, Señor, para que tú tomes, Señor, todas sus enfermedades, todas sus dolencias, todas sus necesidades. En este momento tú ve a donde ellos se encuentran. Pon tu mano poderosa, Señor, en sus vidas. Llénalos de tu gracia, de tu presencia, de tu alegría. Llénalos, Señor, de salud. Pon tu mano poderosa en sus cuerpos enfermos y cansados y levántalos. Toma, Señor, de sus manos y levántalos de donde quiera que se encuentren, de la tristeza, de la enfermedad, de la soledad. También oramos por Max, que pide por toda su familia, por sus hermanos, sus cuñados, sobrinos, especialmente por Laureano Velázquez, que está en el seminario. Hoy ponemos, Señor, la vida de nuestro hermano Max y toda su familia. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta familia con el don de la paz, de la unidad, de tu gracia, que sanes a los que están enfermos, que les des trabajo a aquellos que no tienen, que bendigas a sus jóvenes y que los dirijas por el camino del bien, que ayudes a sus niños para que puedan crecer sanos, para que tú los quites de todo pecado. Te pedimos muy especialmente por Laureano Velázquez, para que tú, Señor, le des el don de la perseverancia, para que él, si tiene este llamado de ser sacerdote, Señor, tú fortalezcas este llamado, quites todo obstáculo, toda tentación, Señor, y tú le enamores cada día más. Toma su corazón, Señor, y tenlo cerca del tuyo. Ayúdalo también en sus gastos materiales. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu mismo nombre, Jesucristo, y por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más en su programa El Poder de la Oración. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona.
Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14:14. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Estamos de regreso en su programa El Poder de la Oración y estamos viendo cómo es necesario agradar al Señor, buscar su reino para que nuestras respuestas sean contestadas, ¿sí? Para que nuestras preguntas sean contestadas, para que nuestras peticiones también lleguen al corazón del Señor. Hay una cita bíblica que nos habla muy claramente también de esto. Primera de Juan capítulo 3, 22. Y cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada, ¿sí? Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sí? Entonces, esta cita bíblica, comenzando desde el versículo 14, nos habla cómo nosotros debemos, ¿sí?, de permanecer en su gracia, ¿sí?, para que podamos ser escuchados y que todo aquello que pidamos lo recibamos, ¿sí? Dice en el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabemos que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos de dar la vida por sus hermanos. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia. Y bueno, sigue hablando también de esta misma idea. Nosotros debemos de tener bien claro que cada una de las cosas que nosotros hagamos sea para agradar a Dios. Y como el ejemplo que vimos en el pasado segmento de este santo que dijo, yo seguiría jugando fútbol si fuera el último día de mi vida o si se fuera a terminar el mundo, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también es el descanso. Por ejemplo, ¿sí? Si yo digo, no, pues es que tengo tantas cosas que hacer que no descanso, que es decir, me canso y someto mi cuerpo a una vida de estrés y de cansancio, pues me va a dar un infarto. Y va a decir, pues fue voluntad de Dios. Y como dice siempre el padre Jeff, ¿verdad? En muchas ocasiones la muerte y nuestras enfermedades es porque nosotros no lo buscamos. Es decir, si no descansamos, si estamos en una gran tensión, ¿sí? Y nuestro cuerpo está sometido a esa tensión, pues lo más lógico es que nos vayamos a enfermar. ¿Y eso estaremos haciendo la voluntad de Dios? No, porque la voluntad de Dios es que también cuidemos nuestro cuerpo. Entonces, como vemos, no, la voluntad de Dios, agradar a Dios, no es estar todo el día en la capilla, en una iglesia, ¿sí? O decir siempre debo estar orando, siempre de estar pidiendo perdón, debo de estar cuidando, hacer todo, así que ningún pensamiento se me vaya de Dios. No, es vivir tu vida con excelencia, con plenitud, lo que se dice siempre, con tus pies bien puestos sobre la tierra y tu corazón puesto en el cielo, ¿sí? Eso es hacer la voluntad de Dios. Y yo conozco muchas personas que hacen la voluntad de Dios. Y conozco, por ejemplo, yo leí la vida de este santo, bueno, no es santo, es beato hasta este momento, el Padre Pro. Y es una de las vidas que más me ha gustado. Es uno de los testimonios de alegría que más me ha edificado. Cuando leemos, hay un libro que se llama El Santo Alegre, y es la vida del Padre Pro, y nos habla de él como era sumamente bromista, y en muchas ocasiones bromas pesadas, ¿sí? Por ejemplo, en una ocasión dice que estaba vendiendo un burro, y estaban diciendo, a ver, ¿quién se lleva este burro por tantos pesos? Entonces, él se puso detrás de su hermana, ¿sí? Y le dice, yo lo compro, fingiendo la voz.
Y entonces su hermana pues se puso de 1000 colores y dice, muy bien, es para usted. Y ella tuvo que decir, no, yo no dije eso. Claro que usted lo dijo y es para usted lo tiene que comprar, ¿sí? Porque usted lo dijo, ya está vendido, lléveselo y deme el dinero. Pero yo no dije, usted lo dijo, lo escuchamos todo. Pues era él que estaba atrás de ella, que fingió la voz de su hermana. Entonces tú dices, ay, pues qué pesado, ¿verdad? Pero nos da a conocer que la vida de Dios es así. Es decir, es la alegría de vivir en Dios y de hacer su voluntad. Es de hacer tu trabajo, lo que sea. Es estar tallando la ropa y orando, y si no acordándote, y si no riéndote, y si no escuchando una prédica y algo, o platicando simplemente. Es estar lavando los trastes y sabiendo que es lo que quiere el Señor en ese momento, ¿sí? Y que lo quiere con excelencia. Cuando yo hago las cosas debo de hacerlo con excelencia porque sé que son para Dios y sé que es la voluntad de Dios que nosotros lo hagamos en ese momento, ¿sí? Así que nosotros debemos de buscar primero su reino y su justicia. Lo dice muy claramente San Juan. Y cuanto pidamos, lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada, ¿sí? Así que nosotros debemos de tener bien claro esto. En el libro de los Hebreos también nos habla de esta realidad, ¿sí? Hay algo que yo debo de tener bien claro. Si yo quiero de verdad que el Señor conteste mis ruegos y mi oración y que yo llegue a tener esa fe. Todo esto es no solamente para que conteste Dios mi oración, sino para que yo llegue a tener esa fe que me dice la palabra de Dios. Cuando pidas, cuando digas algo, cree en tu corazón, ¿sí? Cree en tu corazón que Dios te lo va a dar, que va a suceder lo que obtengas, y esto sucederá. Pero eso se necesita tener una fe, pero volviendo a retomar la idea principal. ¿Cómo voy a obtener esa fe? Haciendo la voluntad de Dios. Cuando yo haga la voluntad de Dios voy a tener esa seguridad que lo que pida se me dará. Y siempre partiendo de la manera como Dios responde. Porque en muchas ocasiones dice, pues yo creo que hago la voluntad de Dios y sin embargo Dios no me ha respondido para lo que yo estoy pidiendo. Y entonces volvemos a recordar cuál es la respuesta de Dios a las oraciones. Una es, perfecto, ahorita te lo doy, ahorita lo vas a tener y Dios lo concede. Otra respuesta a la oración es, te voy a dar algo mejor de lo que estás pidiendo. Sí, es otra respuesta que Dios tiene y también es sumamente hermosa. Te voy a dar algo mejor de lo que estás pidiendo. Y otra es, espérame poquito y te lo voy a dar. Espérame poquito. Esa es una de las maneras, ¿sí?, de responder de Dios, ¿sí? Es decir, cuando Dios dice, no te voy a dar eso, pero te voy a dar otra cosa mejor, es respuesta de Dios, ¿sí? Y en ocasiones nosotros decimos, pero es que no me respondió, todo lo contrario, me dio esto. Pues ten la seguridad de que eso es algo mejor de lo que tú hubieras esperado, ¿sí? En Hebreos 11:5 también vemos esta misma idea, ¿sí? Por la fe, dice, Enoc fue trasladado de modo que lo trasladó Dios, de modo que no vio la muerte y no se le halló porque lo trasladó Dios, porque antes de contar su traslado, la Escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios, ¿sí? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces dice que dio testimonio Enoc de haber agradado a Dios. Y luego sigue en el otro capítulo, ¿sí? Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues él se acerca a Dios. El que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan, ¿sí? Así que dice, sin fe es imposible agradarle. Eso es tremendo, ¿sí? Nos habla muy claro, ¿verdad?, de lo que es. Dice, sin fe es imposible agradarlo, ¿sí? Así que todo es un crecimiento, todo se va uniendo para nuestro bien, ¿sí? Debemos de conocer las leyes espirituales, ¿sí?, para tenerlas cerca de nosotros. Pero una ley muy importante, ¿sí?, es busquen primero su reino
y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. ¿Sí? Hemos visto la ley de pidan y se les dará. Hemos visto también la respuesta que Dios puede dar. ¿Sí? Las 3 respuestas que Dios puede dar. ¿Sí? Entonces todo esto se va uniendo, se va entretejiendo para hacer tu vida espiritual mucho más cercana a Dios, y sobre todo va a tener conciencia de todo lo que Dios nos ha dado y que es una riqueza enorme. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él que nos ayude a acrecentar nuestra fe. Y sin más, nos ponemos en tu presencia, Señor, sabiendo que tú escuchas a tus hijos, sabiendo, Señor, que tú siempre quieres, Señor, darnos todo lo mejor para nuestras vidas. Hoy, Señor, nos acogemos a tu intercesión. Hoy pedimos por nuestra hermana, que pide por la oración, por la paz en Croacia y Rusia. También pide oración por nuestro gobierno. Pide oración por nuestros papas, por nuestro Papa, Santo Padre, por los obispos, sacerdotes, seminaristas y por las mujeres consagradas a la vida religiosa. Hoy nos unimos, Señor, en esta oración. Te pedimos por la paz en Croacia y en Rusia. Y muy especialmente, Señor, hoy intercedemos por nuestro gobierno. Somete su corazón, Señor, a hacer en todo tu santa voluntad. Llénalo, Señor, de tu gracia y de tu amor. Pero sobre todo, Señor, somete su corazón a hacer en todo tu santa voluntad. Te pedimos por aquellos que hacen las leyes, para que, Señor, tú los conviertas a ti. Te pedimos por nuestro gobierno de la Iglesia, por nuestro Santo Padre. Bendice todos sus proyectos, protégelo de todo mal. Pedimos por nuestro Señor Arzobispo, Señor, para que tú lo llenes de toda clase de bendiciones. Lo protejas, Señor, bendigas todos sus proyectos pastorales. Bendice a nuestros sacerdotes, especialmente bendice al Padre Jeff. Llénalo de tu gracia y de tu amor, de tu paz. Llénalo, Señor, de la confianza que está en tus manos, que tú eres su dueño, que tú eres su Señor, que tú estás dirigiendo su vida. Te pedimos también por el Padre Israel, para que tú le sigas dando, Señor, la sabiduría para siempre estar predicando tu palabra. Bendícelo en todos sus proyectos, dale la paz. Te pedimos por el Padre Víctor también, Señor. Encomendamos a ti, Señor, muy especialmente, también a todas las religiosas. Pedimos por Leonor Rubio, que pide oración por sus 8 hijos y por su sobrino, Luis, que sigue secuestrado. Te pedimos, Señor, por Leonor, para que tú, Señor, le des la sabiduría de saber dirigir a sus hijos. Por sus hijos, Señor, dales todo lo que están necesitando, especialmente tu paz, tu gracia y tu amor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que tú nos escuchas y que tú, Señor, nos darás conforme a tu voluntad todo lo que necesitamos. Todo esto lo pedimos en tu mismo nombre, Jesucristo, y por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote? Coinonia Radio te invita a su gran peregrinaje a la Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica y la nueva basílica. Acompáñanos. Estará con nosotros acompañándonos el Padre
Israel Ángeles Gil, el padre Jeffy David, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto. 6 noches, 7 días. Llámanos. Aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14:14. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Estamos de regreso en su programa El Poder de la Oración y estamos ya en el último segmento de su programa. Y yo quiero nuevamente hacer la invitación. Les recordamos que este próximo sábado tenemos el desayuno Pro Radio Koinonia.
Y de verdad va a ser una experiencia única. Vamos a tener al Padre Israel compartiendo para nosotros, sobre todo para las mamás, un mensaje a la mamá de hoy. Y bueno, pues también tendremos oración de sanación. Entonces, este próximo sábado 3 de mayo a las 9 de la mañana nos estaremos reuniendo en el restaurante La Escondida para estar juntos, para celebrar a tu mamá o tú mismo, si eres madre de familia. Entonces pues tú date ese regalito o dile a tus hijos que tú quieres ir a desayunar con toda la comunidad de Koinonia y que, bueno, pues ahí seguramente que vamos a tener regalos especiales, vamos a cantar las mañanitas y vamos a tener pues un tiempo especial para nuestras mamás, sobre todo orar por ellas. Y como siempre ustedes me puedan a poder llevar sus papelitos allí de sus mamás y yo oro aquí en el programa por ellos y también los paso a la Eucaristía. Y claro, nosotras las discípulas también oramos por sus peticiones. Y ustedes mismos pueden también llamarnos. El teléfono aquí en cabina es 622-8962 y desde Estados Unidos tenemos un teléfono sin costo que es 1-866-228-4305 y desde cualquier parte de la República 01800-788-7606. Así que pues no olvidemos, este sábado tenemos lo que es el desayuno Pro Radio Koinonia. También para todos aquellos que se interesan acompañarnos en un viaje a la Ciudad de México, les recordamos, y va a ser toda una experiencia, ¿Por qué? Porque es una peregrinación. Y esa peregrinación pues está llena de bendiciones espirituales. Por supuesto que vamos a ir a la Basílica de Guadalupe. Allí vamos a tener misa porque nos va a estar en esa peregrinación va a estar el padre y Jeff y el padre Israel. También va a estar Horacio Trujillo, que seguramente que nos va a dar muchísimos temas y muchas predicaciones. Y sobre todo pues vamos juntos a disfrutar de un paseo por el centro histórico, por Coyoacán, Chapultepec, Avenida Reforma, Museo Cholula, Xochimilco, Ciudad de Cuernavaca y muchos más lugares, siempre acompañados por los sacerdotes. Así que ustedes pueden de verdad ya estar planeando este viaje, que es el día 29 de julio al 4 de agosto. ¿Cuántos meses tienen para juntar? Pues muchísimos meses, ¿verdad? Pero el costo ya es, lo tenemos aquí, es de 10,000 pesos, pero además si dices, no, pues es mucho dinero para mí, pues tienes la oportunidad de ganarte un viaje. Compra un boleto, llámanos en este momento y nosotros te hacemos llegar el boleto para que tú te puedas ganar el viaje. Además, si tú dices, no, pues yo no quiero ir al viaje, pues se te reembolsará lo que es el costo del viaje si tú no quieres ir al viaje. Así que, pues es una gran oportunidad para juntos a todo este paseo hacer de él una experiencia de vida. Así que no se lo pueden perder. Llámenos en este momento y les damos más informes. Pues ya casi hemos terminado con este programa. Hay muchas más cosas que podemos decir, pero yo quiero ir a la palabra de Dios. ¿Sí? En el capítulo 3, 17 dice, todo cuanto hagan de palabra, de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por por su medio a Dios Padre. Palabra de Dios, ¿sí? Estamos viendo esa ley espiritual, todo lo que dices, recibes, ¿sí? Y también esa ley espiritual que dice, buscad primero buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Así que nosotros debemos de buscar el reino de Dios, es decir, agradar a Dios. Y haciendo un pequeño recuento de todo lo que hemos dicho, pues nuestra vida diaria debe de comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entregándole al Señor todo nuestro día para que todo lo que hagamos, comenzando desde barrer, trapear, lavar los trastes, todo esté de verdad en agradarle a Dios. Y nos lo dice muy claramente San Pablo, todo cuanto hagan, háganlo, ¿sí?, en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por su medio a Dios Padre. Y así estaremos agradando a Dios. También en la primera carta a los Corintios, ¿sí?, capítulo 10, 31, también nos habla de esto. Por tanto, ya comáis, ya bebáis, hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. ¿Sí? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que todo podemos hacerlo para agradar a Dios. Ya coman, ya beban,
o cualquier cosa que hagamos, ¿podemos agradar a Dios? Sí. Pues les vuelvo a repetir el ejemplo de este santo. Estaba jugando fútbol y eso agradaba a Dios. También tú cuando vas de paseo con tus hijos, así puedes agradar a Dios. El tiempo que le das a tus hijos, el tiempo que le das a tu familia, el tiempo que pasas con tus amigos también agrada a Dios. Porque todo lo que vivas hay que hacerlo para agradar a Dios. Y así tendremos la confianza absoluta que nuestras oraciones van a ser contestadas y que todo lo que necesitamos, háblese de lo espiritual, de lo material, de lo intelectual, todo lo que necesitamos lo vamos a obtener. Vamos a orar pidiéndole también al Señor por todas estas personas que nos han pedido que oremos por ellos. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad, Señor, de llegar a tu corazón. Gracias, Señor, porque nos has dado este poder en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestras manos, el poder de orar, el poder de decir, el poder de invocarte. Gracias, Señor. Pedimos por Rosario Santander y su hijo, por el papá de su hijo. Te pedimos, Señor, para que tú, por Rosario Santana, te pedimos por su hijo y por el papá de su hijo, Benito Novo, para que tú, Señor, que los conoces, les des todo lo que están necesitando. Llénalos de tu paz y de tu gracia. Sobre todo te pedimos, Señor, por Rosario, para que tú, Señor, le des la sabiduría de dirigir a su hijo, para que tú le des, Señor, todo lo necesario para que pueda darle la educación, y por el papá de él, para que tú, Señor, también lo ayudes para que él pueda ser un buen padre. Te pedimos también, Señor, por la familia, por Ernestina Pérez Gómez y todos sus hijos y nietos, yernos y nueras, y por toda la familia Pérez. Te pedimos por Ernestina y por todos sus hijos. Tú sabes sus necesidades. Llénalos de tu paz y de tu gracia. Dales el don de la conversión. Dales trabajo a los que no tienen. Dales salud a los enfermos. Pero sobre todo, Señor, dales la gracia de conocerte cada día mejor. Te pedimos por todas las personas que nos están escuchando y que no tuvieron oportunidad de hablar, para que tú, Señor, que conoces sus necesidades, las llenes de toda clase de bendiciones. Especialmente, Señor, te pedimos por los enfermos. Sánalos, Señor. Te pedimos por los que tienen alguna necesidad económica. Dales todo lo que necesiten. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias porque sabemos que tú nos vas a conceder todo lo que te hemos pedido. Gracias, Señor. Te sientas triste y solo y sin amor. El poder de la oración por hoy termina. Te esperamos con un corazón abierto en nuestra siguiente emisión. La oración es una apasionada fuerza, la única que mueve a la acción. Si somos fieles al Señor, en permanecer en su palabra y que su palabra permanezca en nosotros, nuestras peticiones serán oídas y contestadas. Gracias y Dios te bendiga. Te estoy esperando, ven a mí. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.